Muy buenas tardes para las personas que nos escuchan a esta hora. Nos encontramos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, en el proyecto curricular de Artes Escénicas. Muy contentos de darle la bienvenida al maestro Federico Abril y a la maestra Sandra María Ortega, quienes nos acompañan el día de hoy para hablar brevemente del proyecto que nos encontramos realizando en este momento de manera interinstitucional. Voy a presentar a los dos maestros, muy breve. El maestro Federico es actor, director, dramaturgo y guionista de cine y televisión. Es máster de teatro y artes escénicas. Su trabajo se ha producido en Perú, Colombia, Argentina, España, Uruguay y Alemania. De él se han montado más de 60 obras en diferentes formatos y dirigidas por distintos directores. Han sido premiadas por el Teatro Británico, el Centro Cultural de la Universidad de Lima, entre otras. Además, es docente universitario y facilitador de talleres relacionados a la creatividad, creación y dramaturgia. En la actualidad, es docente de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur del Perú. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. La maestra Sandra María, quien es nuestra cuota por la Universidad Distrital, es investigadora, docente, directora de teatro y actriz de larga trayectoria. Es doctora en estudios teatrales de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en dirección y puesta en escena shakespeariana de la Universidad de Exeter y licenciada en arte dramático y lenguas modernas de esta casa. En la actualidad es profesora de planta de la Facultad de Artes ASAP. Bienvenida, maestra Sandra María. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar este diálogo. Si bien es una entrevista, me gustaría más que lo lleváramos como un diálogo. El título del proyecto de investigación-creación que tenemos es El hombre contemporáneo frente a las dinámicas del capitalismo tardío, estrategias estéticas del arte escénico en el siglo XXI. La primera pregunta para ambos es ¿cómo nace la idea de este proyecto? Bueno, este es un proyecto que nace a partir de la RITLE. La RITLE es una red de investigación internacional de teatro, de investigadores latinoamericanos y europeos. Esta red es una red que nació en el año 2021 a partir ya de unas charlas que veníamos realizando con Francesc Foguet de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que a partir de estas charlas conmigo los dos nació la idea de crear la red, y a partir de ello se unieron otros investigadores, entre ellos Ernesto Barraza de la Universidad Científica del Perú. La primera acción que hizo esa red es crear un simposio en el año 2021 y allí nació, se oficializó la red, y precisamente desde esa época empezamos a pensar con Ernesto en la posibilidad de hacer un trabajo conjunto con la Universidad Científica del Perú, y yo le propuse la idea de trabajar la investigación-creación, que es, digamos, una forma de investigación que estamos acostumbrados aquí en la universidad a trabajar. Y a partir de allí nació esa idea de trabajar primero en conjunto y luego empezar a trabajar este trabajo sobre el hombre contemporáneo frente al capitalismo. Pues apareció también a partir de la RITLE y del interés de trabajar sobre la idea, el tema del capitalismo para el simposio siguiente, que será el tercer simposio ya, y que se va a realizar en la Científica del Perú. Y nosotros quisimos enmarcar este proyecto también con miras a pensar el simposio y a pensar digamos, un carácter más abierto del tema, no solamente que fuese una investigación teórica, sino que fuese también una investigación hacia la práctica. Bueno, está muy bien. Y dentro del marco de la RITLE y, como mencionaba Sandra, de animar, o mejor dicho, darle una perspectiva a la investigación hacia la práctica, fue donde Ernesto generó el espacio, así como la SAP lo generó junto con el maestro Arley,
de crear dos grupos con alumnos para poder traer traer al cuerpo todo lo que se llegó a investigar en un proceso previo, ¿no? Hemos tenido diferentes fases, varias fases. Y bueno, ahorita en la actualidad estamos en la parte práctica, por así decirlo, o tratando de encontrar la parte práctica, que además, como creo que es bien particular del proceso, diría hasta tres partes, que es nuestra llegada del grupo de la Universidad Científica del Sur acá a Bogotá. Luego tenemos un tiempo en donde cada grupo trabaja, investiga sobre su propia pieza, su propia mirada, y luego nos volvemos a encontrar en octubre para la RITLE en Lima, Perú. Muy bien, vamos a meternos un poquito de cabeza ya en el proyecto específicamente. Estamos hablando del capitalismo tardío, estamos hablando del hombre contemporáneo, estamos hablando de unas estrategias estéticas. Estos intereses particulares, entiendo que son dos equipos, Colombia, Perú. ¿Cómo se llega a la definición de estas? ¿Cómo se realiza ese diálogo para definir qué es el capitalismo tardío, qué es el hombre contemporáneo? ¿Cómo realizaron ese diálogo los dos investigadores principales? Bueno, pues yo diría que no fue solo un diálogo entre pues, el profesor Ernesto y yo, sino fue más una invitación a un equipo de trabajo. Entonces lo primero que hicimos con Ernesto fue pensarnos un equipo de trabajo. El equipo de trabajo acá de la Universidad Distrital está constituido por el maestro Diego Zamora, que nos está acompañando, el maestro Arrey Ospina y el maestro Fabián Mejía. Principalmente, y también nos acompañan un grupo de estudiantes, en este momento son 6 estudiantes, y por parte de la Universidad Científica del Perú, pues Ernesto también armó un equipo en el cual están Federico Abril, está la maestra Rita Álvarez y Alex Morillo. Y el maestro Alex Morillo, y también con ellos están otros 3 estudiantes. Entonces lo que hicimos fue primero pensar el equipo, y luego a partir de este equipo empezamos a unirnos, hicimos algunas reuniones previas para discutir el tema, para pensar cómo, desde dónde abordar el tema y cómo también poderlo llevar como algo práctico, ¿no? Que fuera un resultado práctico escénico. No solamente una indagación sobre el tema o sobre las obras contemporáneas que tratan el tema, sino también cómo llevarlo a la práctica. Entonces esa fue principalmente la forma en la que quisimos nosotros empezar a trabajar el tema y cómo llegamos a la idea del capitalismo tardío. Bueno, ya, ¿cómo definimos capitalismo tardío? ¿No? Porque pensamos mucho en el hombre contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿quién es este hombre contemporáneo? Este hombre que está todo el tiempo en una aceleración constante, el tiempo para él se le agota, está haciendo 20 tareas al tiempo, lo que llamamos ahora multitasking, estamos muy pendientes del consumismo, estamos pensando en la hiperproductividad. Entonces, son temas que afectan mucho al hombre contemporáneo, y entonces no fue pensarnos el capitalismo desde la idea de lo económico o desde el fenómeno, digamos, político y económico que es el capitalismo, sino cómo ese capitalismo afecta al hombre, afecta a la cultura en sí y a los modos en que el hombre hoy enfrenta la vida. Bien, maestro Federico, ya nos metimos en el capitalismo tardío y en las categorías duras. Quisiera que su merced nos ilustrara un poquito a propósito de cuáles han sido los autores que nos han guiado en la pesquisa de todas estas características del hombre contemporáneo, en todas estas definiciones del capitalismo tardío. Creo que lo interesante de la investigación y de armar dos equipos que además, por más que tenemos muchos lugares en común, porque finalmente somos países latinoamericanos, entendemos de diferente manera
no solo los conceptos, sino también los referentes, ¿no? Entonces iban apareciendo desde referentes muy concretos como Jung, que es un filósofo coreano, si no me equivoco, o Bauman, que son inevitables, pero de pronto, no sé, aparecían autores como Frankel o volvíamos a Deleuze. Entonces, creo que si hablamos de bibliografía, creo que lo interesante más que plantear autores es el abanico de posibilidades sobre los cuales dialogábamos a niveles conceptual, ¿no? Porque además, una cosa que era interesante era que recuerdo una de las reuniones que hablábamos mucho del hombre tardío y lo que significaba este ser humano como concepto, como idea, y la mirada de, si no me equivoco, Colombia era una mirada más desde la máquina, y de pronto, no sé, en Perú estábamos hablándolo desde el propósito, y esas pequeñas miradas, esas, como decía, ¿no? Esas diferencias que igual dialogan en el mismo territorio, permitieron más que creo yo, una bibliografía guía, como la aparición de conceptos como más amplios, ¿no? Y a la vez estructurados dentro de lo que ya veníamos hablando de manera teórica, ¿no? Creo que ahora, cuando estamos al menos en esta etapa del trabajo, aterrizando con Arley en el cuerpo de los actores, lo que queremos decir, estamos ampliando los conceptos que veníamos trabajando, ¿no? Sobre todo porque una de las cosas que descubrimos ya in situ acá en Bogotá es que, claro, siempre pensamos las artes, el capitalismo desde un lado industrial, pero nunca desde las artes escénicas. ¿Y qué significa la creación desde una creación no capitalista? Entonces, creo que el mismo planteamiento de tener dos grupos de dos miradas diferentes y luego unificarlas trae el beneficio de ampliar la mirada, ¿no? Y hasta no sé, yo creo que de esta investigación, al menos yo siento que se van a crear nuevos conceptos por todos los que hemos estado trabajando. ¿La misma? Sí, la misma. Bueno, sí, nosotros hemos abordado diferentes conceptos y diferentes teóricos. Yo creo que uno de los teóricos, digamos, bandera que hemos tenido es Byung-Chul Han, creo que se pronuncia así, porque digamos que él tiene varios textos que nos han abierto un poco el horizonte sobre esa idea de el hombre contemporáneo y cómo se comporta hoy el hombre contemporáneo. Y él habla en relación al capitalismo tardío de que es la idea de la obesidad, ¿sí? En el sentido que hay una obsesión por tener muchas cosas, por el exceso, por el exceso, ¿no? En todo sentido, en la comunicación, en las relaciones, en el obtener cosas. Entonces eso nos lleva mucho a pensar esa idea del exceso, ¿no? Y de estar todo el tiempo dentro de la idea de ser obesos. También tomamos a Jonathan Carey, sí, él expone es como capitalismo avanzado, lo que nosotros denominamos capitalismo tardío, pero él, por ejemplo, nos habla de un hombre insomne, ¿no? Que es este hombre que no tiene tiempo para nada, ni siquiera para dormir, porque está todo el tiempo haciendo múltiples cosas. Otra vez la idea del exceso, ¿no? De estar haciendo muchísimas cosas y de estar también pegado, por ejemplo, a las redes sociales, estar todo el tiempo con la idea de la comunicación, ¿no? Del exceso de comunicación. Recuerdo otro autor también que hemos tomado, Frederick Jameson, y él también habla del capitalismo tardío en relación un poco a el mundo de